Recording is on. Ok, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Gabriel Herrera. El día de hoy les voy a presentar una pequeña ponencia acerca de la protección ambiental y la importancia de reciclar y de cuidar el medio ambiente. Bueno, primero vamos a hablar un poco acerca del calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Prácticamente el calentamiento global se constituye por la absorción de energía solar por parte de la Tierra. La Tierra al calentarse desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y la consecuencia es el recalentamiento de la misma. Como podemos ver en esta imagen del lado izquierdo, ahí vemos cómo el calor o la energía del Sol entra y no sale por completo y se queda dentro de la atmósfera de la Tierra y esto permite básicamente el recalentamiento global. Ya. Las causas principales que tenemos de calentamiento global es las de calentamiento naturales y culturales por parte del humano. Listo, las causas naturales. El clima de la Tierra se puede ver afectado por factores naturales externos al sistema climático, tales como los cambios de la actividad volcánica, la radiación solar, las órbitas de la Tierra alrededor del Sol. Las dos causas relevantes, si hablamos sobre el calentamiento global, son los cambios en la actividad volcánica y los cambios en la radiación solar, que han contribuido a las tendencias actuales del clima como una adición de gases de efecto invernadero. Por otra parte, otro factor es el incremento de la ganadería, que ha provocado que vacas y ovejas produzcan gran cantidad de metanol durante la digestión. También otro factor es la tala de selvas tropicales y la tala de bosques, las cuales han permitido que aumente el CO2 en nuestra atmósfera. Ya. Otro factor que encontramos del calentamiento global son el incremento o el uso de aerosoles y la tala de árboles. Los gases invernaderos y los aerosoles afectan al clima al alterar la radiación solar entrante y la radiación saliente, que forman parte del equilibrio de la energía de la Tierra. Además, también la deforestación y la tala desmedida es un factor principal para causar el calentamiento global, y esto es causado por el hombre. El 25% de producido por la tala de árboles genera los gases de efecto invernadero. Las consecuencias del calentamiento global. Algunos gases de la atmósfera actúan como el cristal de un invernadero, ya que retienen el calor e impiden que se escape. El CO2 es producido principalmente por la actividad humana y es el responsable del 63% del calentamiento global causado por el hombre. Aquí en esta pequeña tabla podemos ver más o menos el porcentaje de la contaminación humana. El CO2 que ha incrementado ya sea por el uso de combustibles fósiles, de gases, representa el 63%. El 40% representa la industrialización, que básicamente esto ha empezado desde la primera revolución industrial, más o menos en el año de 1970. Luego tenemos otros gases que también contribuyen al incremento de la contaminación, como es el metanol y el óxido nitroso. Estos en menor cantidad, pero a su vez también son muy dañinos para la atmósfera. Bueno, ¿quiénes principalmente salen afectados dentro de este cambio climático? Pues afecta a la vida o a las personas, a sus medios de subsistencia, a la salud, a los ecosistemas, a la economía y a la seguridad alimentaria. Las comunidades más pobres y vulnerables están siendo las más afectadas, ya que tienen una capacidad de adaptación limitada y el cambio climático amenaza con condenar a estas comunidades. Tenemos claro que estas comunidades son las que menos impacto generan en el cambio ambiental y son las más afectadas. Las comunidades más afectadas prácticamente se encuentran en comunidades de países de subdesarrollo,
como puede ser en nuestro caso, ya que su vida se ve interrumpida por tormentas violentas, sequías o inundaciones, a las que tienen que hacer frente sin contar con planes concretos de adaptación. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de los ecosistemas que son afectados por el calentamiento global. Entre esos tenemos el arrecife coral. ¿Cómo se afecta esto? Pues al incrementar la temperatura del mar, se va a generar una acidificación del agua y esto genera un efecto o un fenómeno llamado blanqueamiento, el cual rompe la cadena simbiótica que permite la productividad y mantener las numerosas especies que encontramos en un arrecife. Otro ecosistema que se ve afectado son los bosques de nieve, ya que estos bosques se encuentran ubicados en rangos de altitudinal específicos. Cuando nosotros incrementamos la temperatura en el ambiente, pues esta neblina va a lugares más altos, por lo cual la humedad ya no llega hacia los bosques e interrumpe el desarrollo de las especies que se encuentran dentro de estos bosques. En los humedales costeros, al aumentar el nivel de mar por la temperatura, pues encontramos que los glaciares se derriten, incrementa el agua y por ende van a desaparecer estos humedales costeros. Y por último tenemos las selvas costeras. El incremento de la temperatura va a generar incendios dentro de estos bosques. Ya, ¿qué efectos tenemos por el cambio climático? Los efectos del cambio climático son ya prácticamente catastróficos. Uno de los temas más controvertidos en la actualidad es el cambio climático y los efectos que tienen sobre el planeta. Bueno, básicamente encontramos el aumento del nivel de mar. Cuando la temperatura de superficie terrestre se calienta, se produce la fusión del hielo en los glaciares, del hielo marino, y de esta manera pues incrementan los océanos y los mares y por ende vamos a tener desaparición de las zonas costeras. Otro factor son las olas de calor. Las olas de calor se han vuelto ya cada vez más comunes y la razón es que los gases de efecto invernadero que están atrapados dentro de la atmósfera. Los estudios indican que las olas de calor con los años van a incrementar y por ende van a aumentar los incendios y va a afectar básicamente a la vida humana. Posteriormente a eso tenemos las tormentas. ¿Cómo afecta esto? Pues cuando la temperatura del océano incrementa, por ende las tormentas son mucho más intensas. El calentamiento global hará que las tormentas puedan llegar a ser extremadamente graves. Otro efecto son las sequías, y esto ya prácticamente es un espectro que se ve muy común. Por ejemplo, tenemos el caso de México, en donde ya tenemos zonas denominadas como zona cero, en donde ya no hay prácticamente agua. Otro factor son las especies de extinción, la desertificación, el aumento de las temperaturas de los océanos, la deforestación, reducen los hábitats y amenazan con la extinción de ciertos animales o especies. Otro factor importante son las enfermedades. Cuando un hábitat incrementa la temperatura o se vuelve más cálido, por ende puede haber inundaciones y sequías, y esto trae animales conocidos por ser portadores de plagas como las ratas o mosquitos. Otro factor dentro de la sociedad, que creo que es uno de los más importantes o el que más afecta a las personas, es una inestabilidad económica. La economía de un país está directamente relacionada con las consecuencias de un cambio climático. Los desastres naturales como inundaciones o huracanes son muy costosos de reparar. Destrucción de ecosistemas. El aumento de los gases de efecto invernadero no solo está provocando cambios drásticos dentro de la atmósfera, sino que también afecta al suministro de agua, al aire limpio o a la agricultura, así como a los recursos energéticos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la forma correcta de clasificar los desechos o basura. Bueno, básicamente nosotros podemos clasificarlo de acuerdo a su composición, que tenemos los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos y residuos peligrosos. Bueno, pero antes de esto, como un dato curioso, pues en nuestro país únicamente 46 de 100 hogares separan la basura, lo que quiere decir que hace una falta de concientización por parte de los ciudadanos para participar en temas de cuidado del medio ambiente. Acciones tan sencillas como separar la basura tienen un gran impacto en el medio ambiente. Bueno, entonces,
Viendo esto, los residuos orgánicos básicamente son desechos de origen biológico, que alguna vez estuvieron vivos o fueron parte de un ser vivo. Por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras, residuos de fabricación, de alimentos, etc. Los residuos inorgánicos son todos desechos de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural. Y por último tenemos los residuos peligrosos. Todos estos desechos pueden ser de origen biológico o no, que contribuyen a un peligro potencial, por lo cual se deben tratar, deben tener un trato especial para poder eh, reducirlos. Por ejemplo, dentro de materiales peligrosos encontramos insumos médicos, residuos radioactivos como pueden ser pilas o baterías. Todos estos componentes los encontramos en nuestra casa a diario y tenemos que saber cómo clasificarlos para poder reducir el impacto ambiental. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la forma correcta de desechar la basura. Tenemos varios contenedores y de varios colores para nosotros clasificar la basura. Los más utilizados o los más comunes dentro de nuestro país son los tachos de color azul, los tachos de color amarillo y verde. Bueno, básicamente los tachos de color azul sirven para clasificar papel y cartón. Ahí podemos depositar como periódicos, libros, sobres, revistas, otro tipo de papeles, bolsas o envases de papel. También, por ejemplo, las cubetas de huevos, etc. En el depósito de color amarillo podemos poner lo que son envases de plástico, los botes o latas de envases metálicos, aerosoles, sprays, el papel aluminio, entre otros. Y por último está el tacho de color verde, que es de cristal y vidrio, que encontramos igualmente en envases de vidrio, los espejos, todo eso lo encontramos dentro de nuestras casas. Listo, la importancia de reutilizar y reciclar. Con el paso del tiempo y como consecuencia de la conciencia sobre la importancia de reducir, reusar y reciclar en beneficio de la conversión del medio ambiente, la clasificación de residuos ha cobrado gran importancia a nivel ecológico y económico. Básicamente las ventajas de clasificar de residuos son que nos permite el ahorro de energía y de recursos naturales de la producción de nuevos materiales. Un 80% de los residuos urbanos pueden ser aprovechados, por lo que con su clasificación estaríamos reduciendo el consumo de la materia prima. Además, el reciclar nos permite generar empleos, contribuimos con la generación de empleos. Otro factor importante de reutilizar y reciclar es la reducción de contaminación por el depósito y quema de residuos en vertederos. Y por último, estaría evitar la dispersión de sustancias peligrosas. Como mencionamos, tenemos sustancias peligrosas dentro de nuestro hogar que tenemos que aprender a reducirlas para no generar mayor impacto en la contaminación. Bueno, por último vamos a ver un pequeño video acerca del reciclaje. Había una vez una montaña de basura tan grande que en ella vivían muchas familias. Se llamaba Basuria y la vida allí no era nada cómoda. Olía mal, todo estaba sucio y en ocasiones aparecían las ratas. Sus habitantes no tenían más remedio que amontonar los residuos en torres cada vez más altas, que al final siempre se caían y había que volver a empezar. De todos los niños del lugar, el más inquieto era Sebastián, y lo que más disfrutaba era la clase de música, pues allí podía bailar y hacer ritmos. Sin embargo, nunca podía tocar, porque en Basuria no existían instrumentos. Un día, mientras acumulaba residuos, Sebastián dio un golpe a un bidón y ¡plum! Sopló dentro de una botella de plástico y... metió chapas en un bote de aceitunas, las agitó y... clic, 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 clic. Y de repente ocurrió algo que cambiaría por completo su vida. ¡Plum! Clic, 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 clic. Había descubierto la magia de la música entre la basura. Así que en clase de música propuso formar la Gran Filarmónica de Basuria. Todos estaban encantados con la idea, pero la profesora los desanimó.
¿Qué tocaremos? No tenemos instrumentos. Los fabricaremos con envases. Pero si están todos mezclados, tardaremos años en poder montar la orquesta. Los separaremos entre todos. Desde ese momento, los niños empezaron a separarlo todo según su sonoridad. Envases de plástico, latas y bricks por un lado, envases de cartón y papel por otro. Para hacerlo más fácil, decidieron poner contenedores de colores repartidos por la montaña: amarillo, verde y azul. Y así cada tarde, mientras construían nuevos instrumentos y ensayaban, la Gran Filarmónica de Basuria sonaba cada vez mejor en una ciudad cada vez más limpia y bonita. Listo. Eso sería todo por parte de mi presentación. Quisiera tal vez escuchar a alguien que tenga algún comentario acerca del reciclaje. Listo, a ver, vamos a dar la palabra a Fernando. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Quería felicitar la iniciativa esta de hacer la exposición acerca del reciclaje. Es muy importante y muy actualizada el tema. Pero hay una cosa que me llama la atención y me gustaría escudriñar, si se puede llamar, el punto este del reciclaje de residuos. Sabemos que los orgánicos, pues obviamente, son fáciles de desaparecer en un determinado tiempo y no tenemos problema. Pero lo que me llama la atención y lo que sí me gustaría entender un poquito más es de los residuos no orgánicos. Y tomemos un ejemplo como por decir las llantas de los autos, ¿no? Nosotros somos un país muy consumista, automotriz, y desechamos cantidades inmensas de llantas. Bueno, y sabemos también que la desintegración de estas llantas se demoran años, cientos de años para que logren desintegrarse. Mientras tanto, no podemos vivir de esa forma. La inquietud mía es, ¿cuál sería, Gabriel, la propuesta, entendiendo que nuestro país es escaso en recursos como para hacer una fábrica y poder reciclar las llantas? Entendemos que no hay ninguna en el país. ¿Cuál sería la propuesta, Gabriel, que tú propondrías para poder dar un impacto a reciclar el particular ejemplo que estoy poniendo de las llantas? ¿Qué sería tu propuesta, Gabriel? Y felicitándote nuevamente por la exposición muy importante y es obviamente de moda este tema de reciclar. Listo. Claro, como mencionaba, la basura orgánica, con el pasar de los tiempos, de esta sí se puede desintegrar. La basura inorgánica, en este caso, nos falta la concientización, ¿no? Esa es la intención de esta capacitación: concientizar y llegar a las personas para nosotros tener la cultura del reciclaje. Dentro de nuestro país sí encontramos varias empresas encargadas para el trato de materiales inorgánicos, en este caso incluso de llantas. Lo que pasa es que no tenemos ese conocimiento, o no tenemos ese, ese, esa cultura como tal, ¿no? De nosotros de reciclar. Pero prácticamente aquí en Ecuador sí se reciclan las llantas, sí existen empresas específicas para esto. Por ejemplo, encontramos una empresa que se llama Green. Ella prácticamente recicla todas las llantas reutilizadas de cualquier tipo de vehículo y generan lo que son eh, tapetes, esto de las canchas sintéticas. Lo que sí nos falta es el tema de cultura y de conocer, ¿no?
porque hasta el momento solo el 10% de llantas son recicladas, mientras que el 90% aún se siguen convirtiendo en basura, ¿no? Por eso nosotros, por medio de estas capacitaciones, tratamos de llegar a la gente que tenga más conocimiento y pues incremente la cultura del reciclaje. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Diana. Muchas gracias. Excelente la exposición. Un punto bastante clave, como acabó de mencionar Gabriel, es de que sí nos falta muchísima cultura realmente. Y para esto, agradecerles a la universidad y a ustedes como expositores para que esto se haga bastante público. Es decir, que traten de hacerlo viral para que se pueda tener esta concientización del problema que estamos atravesando, porque se siente, o sea, ahora últimamente se siente el calentamiento global, inclusive el clima está súper cambiado. Entonces, lamentablemente, como acabo de mencionar, la cultura no tenemos. Inclusive no hay los tachos específicamente de los colores que usted exponía para poder uno saber e ir directamente a clasificar los residuos. Eso nada más, que traten ustedes también como universidades, como estudiantes, pues la concientización y la viralización de estos videos para poder uno también tener, y como ahora tenemos y nos manejamos mucho la tecnología, poder también hacer viral esto. Eso, Gabriel, gracias. Listo, muchas gracias por el comentario. Claro, sí, nos falta bastante el tema de concientización, de aprender a reciclar, por ejemplo, eh, por parte del municipio, pues también las iniciativas del reciclaje sería muy bueno y pues como mencioné al principio de la exposición, pues nosotros empezando a clasificar la basura desde nuestro hogar ya hacemos un cambio, un gran cambio al medio ambiente y pues poco a poco así llegar a más personas. Tal vez alguien más que desea dar algún comentario. Por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, bueno, en el tema del reciclaje, yo pienso que eso debe ser prioritario para todos nosotros, ¿no? Como personas, como país, como planeta, porque en realidad el, o sea, la mala utilización de la basura, eso nos afecta a todos. Y a la larga esto va a ser un problema mundial. Y ya se ven hoy, ¿no? Hoy en día se ve que tanto plástico que es echado al mar y todo eso está afectando hasta en las especies marinas, que en estudios, ¿no? Que se han visto que hasta los peces en la carne ya vienen ya con partículas de plástico. Entonces, sí, como decían, debemos concientizar como personas, como pueblo, como nación y como el mundo entero, ¿no? Concientizar en esta cuestión del reciclaje. Y también yo pienso que ya sería en el ámbito del gobierno, ¿no? Yo pienso que las personas que reciclan o que o que ayudan a reciclar, se les debería dar incentivos. Yo pienso sería un incentivo, sería con el descuento de algún impuesto o en alguna tasa. Eso sería una propuesta o lo que yo podría ver para que, aparte de que la gente concientice, haya incentivos y con esto mejorar lo que es el reciclaje y el tema del manejo de la basura también, porque hoy aquí en nuestro país mismo se ve que el manejo de la basura no es correcto, ya que al sacar las fundas de basura, o sea, todos nosotros como personas, como hogares, metemos todo en una sola funda, tanto sea plástico, papel, materias orgánicas, todo. Como se dice, no, sí, también tener la cultura de que cada uno en cada uno de sus hogares, nosotros diferenciemos la basura y le pongamos en diferentes tachos o no sé cómo, ¿no? Para ayudar al reciclaje también. Eso. Listo, muchas gracias por la intervención. Tal vez alguien más que desea algún comentario. No, listo. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco y espero pues que esta exposición, este mensaje les haya llegado y pues podamos generar una cultura de concientización hacia el reciclaje.
y la ayuda al medio ambiente. Gracias, eso es todo. Gracias, Gabriel. Gracias.